Año de nuestro Señor de 1492, hace 500 años y pico, ¿no? Una expedición financiada por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, a la sazón reyes de España, parte del puerto fluvial de Palos de la Frontera, en Andalucía, ¿no? Con la consigna de encontrar un nuevo camino a las Indias, o al menos eso creían. Ese fue el comienzo de la industriosa conquista de territorios antes desconocidos por Europa, lo que vendría a ser el Nuevo Mundo. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Decíamos que estamos en el año 1492 y una pequeña flota de naos se hicieron a la mar, cruzaron las columnas de Hércules y se adentraron en mares remotos e ignotos. Quedaron atrás las voces que decían que el mar tenía fin, que les esperaba el abismo, que habitaban animales gigantescos, sirenas y otras supercherías. Y al cabo de muchas peripecias, vaya a saber si encontraron por azar o por conocimiento con tierras jamás avistadas. Un enorme pedazo de tierra continental salpicado de islas por doquier y habitada por razas de hombres desconocidas. Ahora bien, lo siguiente es materia de especulación, ¿no? ¿Sabía acaso Cristóbal Colón que había entre las Indias territorios antes nunca avistados? Pues hay teorías que afirman que Colón había dado hospedaje a un marinero que contaba acerca de tierras que no eran desconocidas, ¿no? Otros dicen que tenía en su poder cartas de navegación con notaciones que señalaban territorios aún no explorados por navegantes. Vaya a saber uno. Sea como fuere, en medio del profundo océano se encontraron un continente entero y pensaron, o así hicieron pensar, que habían encontrado un camino alternativo al extremo oriente. Pues y nos ponemos a pensar si es que realmente no sabían los aventureros europeos que llegaban a un continente desconocido y nuevo. Pues hasta los primeros años del siglo XVI se pensaba que las tierras recién conocidas era una extensión de Asia y se los consideraba parte de las Indias. Por eso eran llamadas las Indias Occidentales. Pues imagínense qué cruel ironía del destino, por cierto, que el nombre de Colón no fuera perennizado en la denominación del territorio descubierto y se le adjudicara a un advenedizo, América, ¿no? A Colón le quedó como consuelo los libros de historia, monumentos, nombres de calles y algunas menciones toponímicas y onomásticas. Colón, Colombia, Columbia, en fin, ¿qué tal América, no? Se sabe con seguridad que estos expedicionarios no fueron los primeros en arribar a las tierras que después serían América, ¿no? En efecto, los intrépidos aventureros nórdicos al mando de Leif Erikson alrededor del año 1000 desembarcaron en una tierra que llamaron Vinlandia y que corresponde a la actual Terranova en la costa occidental de Canadá. Casi 500 años antes que Colón, ¿no? Imagínense. Pero no nos distraigamos, ¿no? Y vayamos al grano, ¿no? Podemos hablar de 1492 como el año del descubrimiento del Nuevo Mundo. Pues creo que no.
es un típico error de la visión eurocentrista del mundo, unilateral y sesgada. América, y sépanlo esto, no fue descubierta. América siempre estuvo ahí y tuvo una existencia totalmente independiente del resto del mundo conocido. Es otra cosa. Me atrevería a pensar que incluso los futuros americanos no tenían la más mínima intención de ser descubiertos, digo yo, ¿no? Y se desarrollaron en estas tierras magníficos imperios territoriales, y estos tuvieron un elevado desarrollo cultural que no iban a la saga en Europa, ¿no? Descubrimiento, pues lo dudo, ¿no? Lo que ocurrió fue más bien el encuentro, o mejor dicho, el desencuentro, la colisión de dos cosmovisiones del mundo totalmente distintas, ni una mejor que otra, diferentes sí, sin duda. Y un buen día Europa se encontró con gente diferente a la que motejó de indios, buen salvaje, en fin. Y estas gentes había que civilizar, domesticar, traerles la santa palabra. No olvidemos que la expedición que comandaba Cristóbal Colón era una iniciativa comercial, no civilizadora, no evangelizadora. Iban en busca no de otra cosa que rutas comerciales con Asia, en busca de las apreciadas especias y mercancías de valor. Y en estas instancias se encontraron con aborígenes de toda Laya. Y claro, aprovecharon lo que les legó la providencia. Y entonces los europeos llegaron a encontrarse con algo desconocido, ¿no? Y en el comienzo no fue el verbo ni la cruz, sino el oro y la espada. Y se instaló entonces la empresa del expolio, ¿no? Y se cargaron los imperios que se enseñoraban en aquellas tierras y sometieron a punta de pólvora y sables a aquellas gentes. E impusieron lengua y religión. Se nos viene a la mente las palabras opresión, dominio, genocidio, explotación, injusticia. Lo hubo, sin menor atisbo de duda, ¿no? En este punto del asunto, déjenme que someta a vuestra consideración algunos matices no tan visibles a estas ideas. Hay que señalar, sin embargo, que muchas de estas apreciaciones están sesgadas por el hecho de ser una mirada contemporánea a unos hechos que irremediablemente se nos presentan fuera de contexto, atemporales. No podemos, creo, juzgar conductas que dentro del canon de la época eran la norma, aunque en términos actuales se nos presenten como inadmisibles. No se trata de justificar en modo alguno la conquista europea, ¿no?, de América, ¿no? Faltaba más. No hay, por si acaso, conquistador bueno. Da igual si fuese español, romano, persa, mongol, anglosajón, azteca o inca. La conquista trae muerte y destrucción. En el caso del Nuevo Mundo no fue la excepción, ¿no? Los conquistadores hispanos cometieron muchos abusos contra las poblaciones aborígenes. Los sometieron a regímenes de esclavitud y muchos murieron. Sin embargo, las investigaciones modernas han apuntado a que la gran mortandad de la población en la época inmediata a la conquista es la suma de una serie de factores como, por supuesto, la guerra de conquista, los conflictos internos entre los indígenas, y no nos olvidemos, ¿no?, malos tratos y abusos de los europeos contra los naturales. Y sobre todo,
Y escucha bien esto, ¿no? La irrupción de enfermedades desconocidas en el nuevo continente, como por ejemplo la viruela o el sarampión. Tan es así que al parecer Huayna Cápac, el soberano del imperio incaico, murió de viruela y ni siquiera los barbudos europeos asomaban sus narices en los confines del imperio. Nosotros, que hemos sufrido, por ejemplo, la epidemia del coronavirus, podemos hacernos alguna ligera idea de lo que pudo significar para aquellas gentes. Y más en aquellas épocas en las que no habíamos ni siquiera escuchado palabras como Pfizer o Moderna, ¿no? Imagínense, aquello debió ser una perfecta hecatombe sanitaria, ¿no? Por su parte, los españoles no eran tampoco las hermanitas de la caridad ni nada por el estilo, ¿no? En aquellos tiempos no había remilgos ni remordimientos. Ahora bien, un genocidio era materialmente imposible por las condiciones de la conquista y las limitaciones de la época. Sí, no había cómo ni con qué. Así de simple. Nunca he creído a pie juntillas lo que dicen los libros de historia, ¿no? Y me permito, por ello, el hecho de dudar y buscar explicaciones coherentes para hechos incontrastables. La conquista de América no hubiese podido llevarse a cabo con solo el concurso de escaso contingente de europeos y un centenar de esclavos. Era prácticamente imposible someter a imperios tan poderosos como el de los mexicas o el de los incas con tan escasos recursos, sin contar con el apoyo de etnias rivales del poder central. Acuérdense de aquello de que enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Avanzada que no concluida la conquista del territorio, los más de los conquistadores, aves de rapiña, ávidos de riqueza y poder, vieron sus apetitos contenidos con la irrupción del poder imperial, la administración colonial del Nuevo Mundo. Y fue un tira y afloja constante. El Estado imperial dictó leyes a favor de los indios. Y claro que las hubo, pero que las más de las veces fue lamentablemente letra muerta. La Iglesia, por su parte, luchaba a su manera en talante paternalista por atenuar la situación de los indígenas. En este apartado, la figura del padre Fray Bartolomé de las Casas fue una figura importantísima. Muchas veces se llega a un punto de la discusión en que nos ponemos a querer distinguir quiénes hubiesen sido mejores o peores conquistadores. En este sentido es clásico decir que hubiese sido preferible que llegaran los descendientes de los anglosajones a nuestras latitudes. Primeramente, tendríamos que decir que la colonización anglosajona de América del Norte fue comparada con la española y portuguesa tardía. Hay que decir que respondió a otra coyuntura e incluso fue inducida por las luchas de fe en la Gran Bretaña de la época. Además, las estructuras políticas, sociales y económicas habían evolucionado y no era lo mismo que en 1492. Por otro lado, el flujo migratorio constituyó una verdadera colonización. Llegaron familias de colonos y no de conquistadores. Lo de la conquista fue después, ¿no? Esa fue una gran diferencia. Otra gran diferencia notable fue de
de que los conquistadores españoles y europeos, los más de ellos llegaron sin mujeres y al final se amancebaron con las indias y mezclaron su sangre con la de los conquistados y forjaron así un mestizaje cuyos vestigios los vemos hasta la actualidad. En el caso de la América anglosajona, los colonos optaron por no mezclarse en lo posible con las etnias locales y, consolidado el control del territorio, empujaron a los indígenas a áreas restringidas. Y hay que decir también, sin ningún rubor, que los anglosajones no fueron en absoluto más benevolentes que los ibéricos con los indios. E incluso fue todo lo contrario. Muchas etnias fueron literalmente exterminadas, borradas del mapa y sus tierras confiscadas. Lo repito, no hay conquistador bueno. Sea quien sea, así las cosas, en la comodidad del siglo XXI, juzgar hechos de 500 años antes y parar mientes en la mentalidad de la época me resulta poco relevante y poco productiva, ¿no? No olvidemos que somos hijos de los conquistadores y de los conquistados. Heredamos lengua y religión, ¿no? De lo que estamos hechos no podemos renegar. La historia no es lo que debió ser, es simplemente lo que sucedió. Y no hay vuelta atrás. Eso es todo por hoy, amigos. Si les resultó interesante, regáleme un me gusta, comente y comparta. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Muchas gracias y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Bate Aburrido. Chao.